Hola, muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir por favor su nombre completo, edad, sexo y nivel educativo? Muy buenas noches, estamos aquí en una entrevista. Mi nombre completo es Hernán Fernández Morales, tengo 53 años y tengo de profesión docente en secundaria técnica. En cuanto a lo que vamos a comentar es acerca del gobierno de Fujimori desde los años 90 hasta los 2000. Bien, empecemos con las preguntas. ¿Cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? Bien, vamos a comenzar con la historia de Fujimori. Fujimori fue un agrónomo, un agricultor, un ingeniero que había acabado pues esta carrera y se lanzó en los años 90 como una opción hacia ser el presidente de ese entonces. En el momento que tomó como presidente, juró, encontró al país devastado por muchos problemas sociales, como por ejemplo estaba no solamente la delincuencia común, más que nada habían avanzado las huestes de Sendero Luminoso con Abimael Guzmán y el MRTA, que era el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru de Abimael de Polay Campos. Con lo cual, el Perú se encontraba pues en una violencia, así como hoy vivimos, extorsiones, bombas, cochebombas. Se estaba viviendo en todos los pueblos una, una violencia donde muchos campesinos eran asesinados, eran masacrados. Inclusive hubo un caso de los periodistas en Uchuracay, por Ayacucho, donde murieron asesinados. Y toda la culpa era pues de los gobiernos anteriores que habían venido hace más de 40 años. Estaba siendo gobernado por los militares y también por el gobierno de Velasco, ¿no? Que era un gobierno nacionalista que hizo mucho daño al Perú, ya que había dejado a las empresas extranjeras, había eliminado, había votado del país, prácticamente los había sacado y había nacionalizado toda la minería, la pesquería, todo para el Estado. Pero sabemos también que el Estado en sí no estaba preparado ya para gobernar, ya que mucha gente corrupta, así como hoy, se hicieron dueños de las empresas estatales. Llevaron a la quiebra la minería, la pesquería, porque hubo mucho robo, mucha delincuencia dentro de estas empresas. Donde cuando ya Fujimori tomó el mando, se encontró que todas las empresas estatales estaban en bancarrota, en crisis total. No había ni para pagar a los obreros, a los trabajadores. ¿Qué hizo entonces Fujimori para evitar este shock económico? Tuvo que rematar las empresas a empresarios extranjeros. Vendió todas las empresas nacionales, con los cuales trajo el desempleo, ya que cuando una empresa nueva ingresa, como dice, toda empresa estatal tenía que votar a sus trabajadores. Pero eso no era culpa de Fujimori, eso fue ya pues culpa de los gobiernos anteriores que ya habían robado bastante a todas las empresas nacionales. Pero bueno, no solamente estaba pues la economía, ya les dije el terrorismo, la violencia de Sendero Luminoso, todavía aún peor, empeoraba porque estábamos en una inflación que todavía haríamos paros, haríamos así como hacíamos huelgas, ¿no? Huelgas, paros contra el gobierno, porque toda la gente no tenía que comer, no había trabajo, estaban despedidos de su trabajo. Entonces era un caos total. ¿Qué hizo Fujimori para poder salir de este abismo económico? Uno, vendió las empresas. Dos, creó un grupo llamado GEIN que luchó contra el Sendero Luminoso y también MRTA, los cuales pudo vencer con la captura de sus cabecillas. Pero ¿cuál fue el error de Fujimori en este momento? De no haber puesto en la cárcel la cadena perpetua a todos los seguidores de Abimael y de
Guzmán y también del MRTA, ¿no? No los puso a todos en la casa, solamente a los cabecillas. Ese fue su error. Número uno. Número dos, la gente que estaban en Lima apoyaban a Fujimori, pero la gente que estaban fuera de Lima, en provincias, no había apoyo para Fujimori. ¿Por qué? Porque esta gente había sido totalmente golpeada por el terrorismo, hasta por las Fuerzas Armadas, porque en una guerra entre dos bandos, el que paga siempre con sangre es el pueblo, ¿no? Y más que nada el pueblo campesino. Hubo mucha violencia, violaciones a las mujeres y todo ello. Bueno, eso sería en cuanto a lo que es los problemas sociales, económicos que encontró Fujimori entre los años 90 al 2000. Bueno, vamos a pasar por la segunda pregunta. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Bueno, para combatir la gran inflación económica, como dije en un primer momento, se vendieron las empresas nacionales, estatales. Se privatizó Petroperú, Minero Perú y todas esas empresas grandes, ¿no? Se vendió todas las empresas. A cambio de eso, Fujimori recibió dinero con el cual pudo utilizarlo primeramente para reconstruir el Banco Nacional de Reserva del Perú, para poder cambiar la moneda que de un sol de oro que ya no valía nada, era como Venezuela, como en Bolivia, que hoy no vale nada el peso boliviano ni el peso venezolano. Creó el Banco de Reserva del Perú y pues con eso sacaron una nueva moneda, el nuevo sol, que hasta hoy día nos enorgullece porque esa moneda ahora es fuerte económicamente. Gracias a Fujimori tenemos una moneda, una economía que desde su época no han podido los zurdos, los políticos de izquierda, no se lo han podido bajar a Fujimori. Ese sería uno. Dos, que los políticos de ahora han intentado, como sea, sacarse las reservas, llevarse las reservas nacionales del banco, pero no lo pueden hacer porque no tienen la constitución que los apoya. Y para ello, Fujimori, en cambio, 90, esas fechas, hizo la toma del Congreso, hizo un golpe. ¿Por qué? Porque todas las leyes protegían a los delincuentes, protegían a la gente corrupta. Entonces tuvo que cambiar la constitución para poder luchar. Y lo logró la pacificación del país, logró que la economía nuevamente volviera a renacer, porque en verdad la inflación era fuerte. Lo malo de ese gobierno, que se podría decir, fue que Fujimori fue muy ingenuo. Dentro de sus partidos políticos ingresaron mucha gente corrupta, así como ahorita vemos a Montesinos. Este señor Montesinos hizo mucho daño al Perú. Creó mafias corruptas en todos los entes, en el Poder Judicial, Jurado Nacional de Elecciones, en todas las entidades, instituciones, ministros del ejército, la policía, etc. Hasta en el medio de los periodistas también pagaba mucho dinero en una salita llamada del CIN. Eso quizás ha sido el fin de todo el partido, de todo lo ganado por Fujimori. Eso fue el talón de Aquiles. De ahí para adelante ya se conoce la historia, que hemos retrocedido quizás un poco, pero no del todo, porque siempre ha quedado el legado de sus obras. Ya, bueno, vamos a pasar por la pregunta 3. ¿Qué políticas sociales implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Las políticas sociales que implementó Fujimori fue la construcción de hospitales, postas médicas, escuelas y colegios en todo el Perú, ya que nuestro territorio peruano era amplio en la selva, en la costa y en la sierra. No había servicios, por ejemplo, de agua, luz, desagüe. A los pueblos jóvenes llevó agua, desagüe, luz.
Y también llevó colegios, escuelas, postas médicas, donde nadie nunca había ido, ahí aparecieron nuevas postas médicas. También implementó lo que es dentro de lo que es el cuidado de la población en cuanto al aumento de la población, ya que muchos peruanos por falta de educación sexual tenían 12, 10, 15 hijos, ¿no? Más que nada en la zona rural. Entonces eso creaba mucha pobreza, ya que como no había mucho trabajo, no había mucho dinero de parte de las personas campesinas, no había un programa, ¿no? Para que regulara ese demasiado nacimiento, se podría decir. Por eso se creó a las mujeres se les hizo para que no pudieran tener hijos, se les dio un programa. Y no solamente eso, también creó las famosas olla común, donde la gente pobre podía acceder a un menú, a un desayuno digno. También trabajó en cuanto a lo que es la parte de las fronteras, que ya estaba olvidada por los diferentes gobiernos anteriores, y al caso de Ecuador y la guerra del Cenepa, ¿no? Donde se tuvo que llevar gente, militares, para que defiendan esos territorios donde ya los ecuatorianos también ya querían llevarse, ¿no? Aprovechando el caos que teníamos en el Perú. Pero Fujimori sí siempre estuvo ahí, ¿no? En todo, hasta cuando había huaicos, inundaciones por el norte, también por el centro, hasta en la selva. Él mismo personalmente iba y daba las órdenes directas. Era el único presidente que hasta ahora he visto que se ponía la camiseta, como dice. Agarraba una lampa, un pico, se ponía a ayudar directamente con la población. Pasemos por la pregunta 4. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? En cuanto a Sendero Luminoso, al MRTA, Fujimori creó pues el GEIN, ¿no? O sea, un grupo de inteligencia nacional donde tenía gente selecta, bien profesional, bien preparada, con la cual rápidamente se capturó a las cabecillas de los terroristas y los declaró con jueces sin rostro, los condenó rápidamente a cadena perpetua, con lo cual se acabó el terrorismo en el Perú, pero no diríamos acabó entre comillas porque hubo rezagos, ¿no? Hubo gente que por falta de pruebas salió libre y esa gente hasta el día de hoy, ahí tenemos a Bermejo, a Verónica y a tantos caviares que hoy día también siguen en la lucha violenta, se podría decir, no directa como lucha popular, pero sí siguen en la política, cada día poniendo obstáculos en el Congreso. Ahí está pues el error que tuvo Fujimori, ¿no? De no haber acabado totalmente con todo lo que es las políticas de izquierda. Porque estos políticos de izquierda hoy en día, si hubieran ganado la guerra popular, ahorita hubiéramos sido Cuba o Venezuela. Y yo creo que, gracias a Dios, no estamos como Cuba ni Venezuela. Por lo menos tenemos libertad para hablar. Aunque haya mentiras, haya de todo, pero todos tienen derecho a hablar. Ya, bueno, pasamos a la quinta pregunta. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Bueno, en la política que Fujimori implementó, yo opino que estuvo bien porque se puso un paro al aumento de nacimientos no deseados, como había violaciones también en algunos casos, en los pueblos alejados, en las comunidades campesinas, siempre había violaciones, mujeres que no deseaban el embarazo. Entonces, gracias a este programa sí se pudo lograr cambiar eso, porque si no hacíamos eso, hoy en día tendríamos pues un montón de niños
tanto por la guerra popular que habían dejado, senderistas violaban a las indias, violaban a las campesinas, violaban a los que estaban en el campo y habían cuantos niños que no tenían papá. Entonces, esa situación se logró un poco nada más, porque no ha sido tampoco una esterilización para todas las mujeres, ¿no? Sino era más que nada para las personas, madres gestantes que eran inclusive analfabetas. Y fue que ahí también Fujimori trabajó contra el analfabetismo, creando ollas comunes, comedores populares, escuelas para madres gestantes y adolescentes también. Entonces, Fujimori sí tuvo un buen programa para trabajar ese problema, ¿no? De la demografía. Bueno, vamos a pasar a la sexta pregunta. ¿Conoces las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Bien, como hemos podido ver siempre en cada gobierno hay prensa dividida. ¿Qué quiere decir? Hay una prensa que siempre está con el gobierno y hay otra prensa que está con la oposición. Y dentro de la prensa siempre va a haber mentiras, siempre se va a manipular, como dice la verdad, ¿no? Y eso siempre ha pasado en todo gobierno, hasta hoy en día vivimos lo mismo. Hay prensa chicha, prensa corrupta y todo se presta, mientras le pagan plata de cualquier, sea de izquierda o de derecha o de quien sea, se venden, pues, ¿no? Entonces, eso es nada raro fue ya tampoco en el gobierno de Fujimori, porque había de todo, y como en Fujimori todavía había democracia, todos tenían derecho a opinar lo que quieren. Entonces, la prensa y todo, siempre ha habido oposición, siempre ha habido mentiras, ha habido de todo, así como hoy. Entonces, yo pienso que en la época de Fujimori también ha habido cosas buenas, cosas malas. Ya bueno. Y pasemos a la última pregunta. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Bien, eh, la caída de Fujimori fue pues la caída de Montesinos, ¿no? Que ese era el brazo derecho de Fujimori y también la gran corrupción, como ya dije, de algunas personas, tanto empresarios también, que no pagaban impuestos, como Telefónica, el grupo Graña Montero y muchas familias que hoy en día son dueños del Perú, porque sí, tenemos que saber que hoy en día hay un grupo de empresarios que son dueños de todo el Perú. En eso no podemos tapar como es el sol con un dedo ni con una mano. Sabemos hoy en día que hay un grupo de poder económico que tras bambalinas es el que realmente gobierna el Perú para sus propios intereses económicos. Pero también eso sería no solamente una ventaja, una desventaja, ¿no? Porque dependiendo cómo estaría el país, si ahorita estaríamos en un gobierno tipo Cuba o tipo Venezuela, con Maduro, tipo Colombia o Chile o Bolivia, con Evo Morales, que, que votó a sus empresarios de sus países y todo estatizó. Hoy en día, ¿cómo está su moneda? No vale nada. Entonces, yo creo que hay que hacer una reflexión sobre eso. Cierto, el empresario crece cuando uno trabaja, quiere ser empresario, crece, pero también hoy en día no pasa eso con los pequeños empresarios. ¿Por qué? Porque dentro del Congreso está sembrado unos congresistas corruptos que solamente ven para ellos. Acá ya no importa si es derecho o izquierda, cada uno jala pan para su agua para su molino. Entonces, eso también tenemos que ponernos a pensar que no es tan fácil decir, ya, bueno, que se vayan esos empresarios, que vengan otros. Claro, pueden venir empresarios chinos, rusos, de todo el mundo. Pero, ¿quién va a ser dueño al final de todas esas empresas? Si ustedes creen que nosotros, los pobres, vamos a ser dueños de esas empresas,
Entonces también hay que reflexionar en eso. Tenemos que tener una nueva visión del Perú. El Perú está cambiando, ¿cierto? La gran globalización. En todo caso, tendríamos que ya quitarnos las banderas, unirnos en uno solo, pero para eso tendría que acabar la corrupción. Entonces el problema hoy en día ya es la corrupción. Acá ya la política sale sobrando. Seas de izquierda, de derecha, ya no interesa, sino si eres corrupto o no eres corrupto. Eso tendría que buscar la bandera de la no corrupción. Bien. Muchas gracias por participar en la entrevista. Hola, muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir por favor su nombre completo, edad y nivel educativo? Claro que sí, buenas noches. En primer lugar, mi nombre es Raúl de la Cruz Chihuán, tengo 56 años, mi nivel educativo es superior. Bien, empecemos con las preguntas. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Durante el gobierno de Alberto Fujimori de 1990 hasta el 2000, se enfrentaron muchos problemas, tanto económicos, políticos y sociales. En lo político, por ejemplo, tenemos la hiperinflación, la crisis institucional y el autoritarismo. Y las violaciones a los derechos humanos en todo el contexto de lucha contra el terrorismo. Bien, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Durante este periodo se implementaron principalmente el llamado Fujishoku en el año 1990. Estas medidas fueron para frenar la hiperinflación heredada de años anteriores o de gobiernos anteriores y el alto costo social. Estas medidas eh, afectaron principalmente a la economía y generaron desempleo y pobreza en todo el Perú. Bien, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Durante el gobierno de Alberto Fujimori, estas políticas sociales que se implementaron fue la asistencia alimentaria, la infraestructura básica y la planificación familiar. Dentro de esa planificación de asistencia alimentaria tenemos, por ejemplo, los comedores populares y PRONA, asimismo el vaso de leche. Concerniente a la infraestructura rural, se implementó FONCODES, desarrollando grandes infraestructuras a nivel de proyectos de agua potable, caminos, escuelas y postas médicas. Con referencia a la planificación familiar, se implementó el acceso a los métodos anticonceptivos y a la esterilización forzada a mujeres indígenas y rurales sin el consentimiento informado. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario, Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Con referencia a ese tema, mi opinión fue eh, desde el punto de vista eh, ciudadano, fue favorable combatir el Sendero Luminoso y el MRTA, que fueron efectivas en términos de seguridad, pero también estuvieron marcadas por graves violaciones a los derechos humanos y una debilitación del Estado de Derecho, lo cual fue una opción negativa a nivel nacional y a nivel internacional. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opina sobre esta política? Efectivamente, durante ese periodo del gobierno de Fujimori se implementó esta campaña donde realmente fue negativa y desastrosa para todas las mujeres, principalmente las mujeres indígenas rurales, lo cual violaron, los derechos humanos sin consulta popular, principalmente a las mujeres,
lo cual ha sido condenado a nivel nacional, a nivel internacional, como una forma de violencia institucional y discriminación. Bien. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Claro que sí, frente a esto, a este caso, efectivamente se implementaron múltiples estrategias para controlar la prensa, incluyendo las compras de medios, la censura indirecta y la persecución a periodistas. Estas acciones deterioraron gravemente la libertad de expresión y la independencia periodística en todo el Perú, donde se efectuaron compras de líneas editoriales, manipulación de mediática, espionaje al chantaje, uso de fondos públicos, que todo ello repercutieron en la libertad de expresión, debilitando así al periodismo independiente. Bien, por último, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Alberto Fujimori en el año 2000 fue principalmente la precipitada escándalo de los Vladivideos. Esto fue una red de corrupción encabezada por su asesor Vladimiro Montesinos, en la cual provocó una crisis política que culminó en la renuncia de Fujimori desde Japón y una transición democrática liderada por por el presidente Valentín Paniagua. Esto fue de que generó una crisis legítima a nivel nacional en este periodo. Bien, muchas gracias por participar en Acá el estudiante Benjamín Baldón Chirinos, que voy a, ¿cómo se llama?, entrevistar a mi tía, que ella estuvo presente en la época de 1900 hasta el 2000. A ver, muchas gracias por acceder a participar en la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir, por favor, su nombre completo, edad, sexo y nivel educativo? Ya, mi nombre es Norma Chirinos Marín, tengo 56 años de edad, actualmente estudiando superior. Ya, empecemos con las siguientes preguntas. La primera sería, ¿cuáles fueron que considera los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? En su primer gobierno que él tuvo, muchos hemos votado por él, pero entonces no sabíamos sus planes, cómo él iba a actuar durante su gobierno, porque desde que inició pensábamos que iba a ser bien, que todas las cosas iban a estar bien, pero a escondidas el gobierno hacía muchas cosas que nosotros no sabíamos y que actualmente nosotros nos vamos enterando poco a poco. Ok, comprendo. En la número 2, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori y por qué fueron o no efectivas? En ese tiempo las cosas como importaban, traían todo barato. Empezamos nosotros en el campesinado, en la ganadería, pensábamos que eso iba a estar bien, pero a la corta o a la larga se quedó como dice, no, en stand-by todo lo que es la ganadería, todo lo que es la agricultura, porque con la importación que empezó a hacer ya Fujimori, todo se vino abajo ya. Vaya. 3. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Ya, en ese tiempo han tratado de poner muchas cosas, dar gratis a las mujeres. En un momento estaba bien, pero luego cuando ya nos dimos cuenta prácticamente estaba mal hecho, pues no, porque todos los presupuestos que se iba a personas que muchos o pocos han sido beneficiados. Wow, en su época haber sido complicado, ¿no? Sí, muy, aparentemente estaba bien para los que no sabemos. Ya. Pero luego ya cuando llegó todo hasta ahora, las cosas que vemos, ya como dice,
no está bien. Ok. La pregunta 4 dice, ¿qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Ya, en ese tiempo el país era que afrontaba o sea, era peligroso, ¿no? El enfrentamiento tanto como de ellos con el gobierno, pero de las cuales sabemos que Fujimori también estaba dentro de todo ese tema, ¿no? Y así, aparentaba hacernos ver que las cosas que él decía estaba haciendo bien. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opina sobre esta política? En una parte quizás quiso usar la política de su país, porque en realidad nuestro Perú se iba aumentando, casi las mujeres tenían más de 8, 11, 12 hijos. Quizás eso ha tratado él de que las mujeres también dejamos de tener bebés, ¿no? Y puso ahí ese plan de planificación familiar para que podamos nosotros cuidarnos como mujeres. Pero a la corta o a la larga no sabíamos que eso traía su consecuencia. Muchas mujeres han sido forzados, algunas hemos sido, como dice, conscientes de lo que hemos tomado una decisión a no tener bebés, porque los niños son los que sufren. Y en las alturas, cuando no tenían conocimiento, tenían en cantidad a sus hijos, ¿no? 8, 11, 15 hijos, 18 hijos. Y prácticamente no había, porque no había trabajo, no había una manera de cómo mantener a los hijos y más que nada la alimentación y la educación. Wow. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Empezaron, como dicen, ¿no?, a querer ellos callar muchas cosas que ellos estaban haciendo a escondidas. Y prácticamente la prensa muy poco ya dio su expresión y empezó los periodistas a hablar otras cosas, no transversar las cosas que sucedía en el Perú. Prácticamente no se daba a conocer lo que realmente estaba pasando. Empezaron a callar personas, empezaron a callar a todo, a prensas, comunidades, a la minería. Afectó bastante todo lo que teníamos, forma de querernos expresarnos. Ya no había ya. Empezaba ya, como dicen, ¿no?, a marginarnos, como que hasta ahora lo hace este gobierno actual. Desde ahí y desde mucho antes y con Fujimori, y como que hasta ahora las cosas ha ido empeorando. Nada está bien. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Eventos. Sus campañas de repente con empresas que ha vendido. Prácticamente ellos a escondidas hacían compras y ventas de Perú. Ellos prácticamente empezaron a ser dueños de nuestras tierras, prácticamente dejando a todo el peruano de lado. Empezaron ellos, como dicen, ¿no?, a poder gobernarse, a poder gobernar a su criterio, a su manera. Los eventos que ellos hicieron nos hicieron creer con su campaña, cosa que realmente de todas las promesas que ellos hicieron, nada casi se ha cumplido. Prácticamente para que enriquezcan ellos mismos es lo que ha ido haciendo las cosas. Y no, ahora que nos enteramos, como dicen, no, para nuestras edades de nosotros ya no tenemos nada, ni jubilación bien pagada, ni siquiera no ganamos bien, tenemos que vivir a la costa del trabajo fuerte y duro para que ellos sobrevivan, como dicen, no, ganando mucho, poniéndose sueldos que ellos prácticamente les gusta, ¿no?
ganar bien, comer bien, mientras que el campesinado, el minero y el agricultor estamos padeciendo, como dice, para que se estén bien mantenidos ahí en el gobierno. Vaya, muchísimas gracias ¿Qué tal, por amigo participar en Gabriel? esta Gracias entrevista. por acceder a esta pequeña entrevista. ¿Me podría decir cuál es su nombre, cuántos años tiene y hasta qué grado de educación ha llegado? Bueno, yo me llamo Teodosia Alexandra Flores, tengo 55 años y grado de instrucción quinto secundaria. Ya, ahora, empezamos con la primera pregunta. Eh, ¿Cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bueno, había una fuerte crisis económica con hiperinflación, terrorismo, mucha pobreza y un gobierno que empezó a concentrar demasiado poder. Ya, vamos con la pregunta número 2. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Bueno, se aplicó un ajuste económico muy fuerte, logro detener la inflación pero efecto bastante a la población porque subieron mucho los precios. Ya, pregunta número 3. ¿Qué políticos sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad de tu país? Bueno, se hicieron programas de apoyo como comedores, obras rurales, salud, ayudaron un poco, pero no solucionaron la desigualdad. Pregunta número 4. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como Movimiento Revolucionario, Tupac Amaru y Sendero Luminoso? El gobierno capturó a los líderes de Sendero Luminoso y MRTA, lo que redujo la violencia. Sin embargo, hubo abuso y violaciones de derechos humanos. Pregunta 5. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control democrático que consistió en estabilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Fue una política negativa. Muchas mujeres, sobre todo pobres e indígenas, fueron esterilizadas sin su consentimiento. Es considerado una violación de derechos humanos. Pregunta 6. ¿Conoces las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? El gobierno manipuló y compró a medios de comunicación. Esto dañó la libertad de expresión y ocultó hechos de corrupción. Y como última pregunta, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Bueno, los Vladivideos revelaron corrupción en el gobierno. Esto provocó la salida de Fujimori y el inicio de un proceso de transición democrática. Ya, esas serían todas las preguntas. Muchas gracias. Ya, igual, gracias.